En un rincón perdido de las montañas de Jalisco, existe un pueblo donde la niebla guarda los secretos más oscuros. San Juan de los Lagos es un lugar donde las sombras se alargan al caer la noche y los susurros en el viento hablan de un pasado olvidado, de una maldición que nunca fue rota. Ignacio Herrera, un cazador solitario, fue llamado a esta tierra por fuerzas que no comprende para enfrentarse a lo que acecha en los rincones más oscuros. En estas montañas hay algo más que rumores y leyendas. Hay un poder antiguo y una historia de sacrificios que pocos conocen. ¿Qué se esconde en las profundidades de San Juan de los Lagos? Escucha con atención porque esta noche la oscuridad tiene un precio. Cuando acepté la misión, jamás imaginé que me llevaría a un rincón tan oscuro y olvidado de México. Mi nombre es Ignacio Herrera y llevo años dedicado a la caza de seres que acechan en las sombras, monstruos que la mayoría de las personas prefieren ignorar. La carta que recibí aquella mañana en mi pequeña oficina en Guanajuato reflejaba la naturaleza clandestina de mi trabajo. El papel estaba amarillento y olía a polvo antiguo, y en el sobre había un símbolo que conocía bien, un emblema de la Orden de los Cazadores, al que solo recurrían en momentos de verdadera urgencia. La misión hablaba de desapariciones y cuerpos destruidos en un pueblo de Jalisco llamado San Juan de los Lagos, ubicado en lo profundo de las montañas. Según los rumores, una criatura desconocida a la que los habitantes locales llamaban el Encarnado estaba dejando rastros de muerte y desolación. Los informes mencionan signos rituales, marcas en los árboles y extraños susurros que se escuchaban en la niebla al anochecer. Este ser no era un monstruo común, era una entidad que, con raíces profundas, posiblemente más antigua que el mismo pueblo. Empaqué mis herramientas de caza, una daga bendecida, balas de plata, un amuleto de obsidiana que había adquirido en una expedición a las ruinas de Tepoztlán y mi revólver, el cual nunca me había fallado. No sabía si estas armas serían suficientes para enfrentar al Encarnado, pero confiaba en que, con el conocimiento y la experiencia acumulados, podría encontrar una manera. El viaje en autobús hacia Jalisco fue largo y solitario. La carretera serpenteaba a través de las montañas, y mientras avanzábamos, un manto de niebla comenzó a cubrir el paisaje. Los pasajeros evitaban hablarme. Algunos incluso murmuraban oraciones cuando cruzaban miradas conmigo. Para ellos, yo era un extraño que traía consigo un aire de desgracia. Al llegar a San Juan de los Lagos, la primera impresión fue de aislamiento total. El pueblo estaba rodeado de montañas imponentes, cubiertas de vegetación densa y neblina que se aferraba a cada rincón. Las casas eran de adobe, con techos de tejas oscuras, y sus paredes mostraban marcas de años de abandono. La atmósfera estaba impregnada de un olor a madera quemada y tierra húmeda, y la única persona que me recibió fue don Ernesto, un anciano con la piel curtida y la mirada vacía de alguien que ha visto demasiado. «Usted debe ser el cazador», dijo don Ernesto, casi en un susurro. Su voz temblaba y sus ojos evitaban los míos. «Lo llevaremos al lugar donde han ocurrido los ataques, pero no esperes encontrar algo fácil de explicar». Mientras me guiaba a su casa, don Ernesto me contó sobre los primeros incidentes. Al principio fueron solo los animales, perros y cabras que aparecieron mutilados en las afueras del pueblo. Pero luego fue peor. La gente comenzó a desaparecer, y aquellos que lograron regresar, regresaron en un estado que nadie quisiera ver. Su voz se quebró, y notó que sus manos temblaban mientras hacía el signo de la cruz. Parecía incapaz de hablar con más detalle, y su silencio era prueba suficiente del horror que había presenciado. Pasé mi primera noche en San Juan de los Lagos sin pegar un ojo. La cabaña de don Ernesto, donde me hospedaba, era pequeña y humilde, con paredes de madera que crujían al menor viento y una chimenea apagada que dejaba escapar un olor rancio. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas, como si quisieran protegernos de algo que habitaba afuera.
Por momentos, sentí como si alguien o algo estuviera observando desde la oscuridad. El silencio de la noche era abrumador, roto solo por el ocasional ulular del búho y el susurro lejano del viento. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un grito distante. No era un grito humano, tenía una cualidad gutural, como el lamento de un animal herido, pero con algo más. Una nota de desesperación tan profunda que me hizo sentarme de golpe en la cama. Los ruidos continuaron por varios minutos, y aunque mi primer impulso fue salir a investigar, sabía que debía esperar hasta el amanecer para no caer en una trampa de la oscuridad. A la mañana siguiente, al salir a las calles, el ambiente era tenso. La gente se mueve de manera nerviosa, impidiendo el contacto visual y manteniendo las puertas cerradas. Me dirigí a la plaza del pueblo, donde un grupo de ancianos susurraban entre ellos, y aunque intento acercarme, se dispersaron rápidamente. Todos parecían saber algo que yo desconocía, un secreto que compartían, pero del que nadie se atrevía a hablar. Don Ernesto, le dije al encontrar junto a la fuente, necesito saber más sobre el encarnado. ¿Hay algún lugar donde podamos encontrar sus huellas? ¿Alguna señal de su paso? El anciano, ascendiendo, con el semblante grave, sígueme, Ignacio. Te llevaré a un lugar donde quizás encuentres las respuestas que buscas, aunque dudo que te traigan consuelo. Caminamos durante horas, siguiendo un sendero que nos adentró en las colinas. Los árboles se alzaban como gigantes sombríos a nuestro alrededor, y la vegetación se volvía cada vez más densa, hasta que llegamos a un claro. Ahí, en medio de un silencio sepulcral, vimos algo que me dejó sin palabras. Una figura tallada en la roca, una especie de tótem antiguo, cubierta de símbolos que parecían pertenecer a una civilización desconocida. Esto es lo que queda del primer santuario, murmuró don Ernesto. Se dice que el encarnado es una manifestación de una maldición antigua, un espíritu que protege las montañas pero que, cuando se le molesta, se convierte en una pesadilla. Los ancianos hablan de él como un ser que toma lo que necesita para mantener el equilibrio, pero últimamente su hambre ha crecido. Las marcas en el suelo eran evidentes, huellas grandes, demasiado grandes para pertenecer a un hombre o a un animal conocido. Había rastros de sangre seca y marcas en los árboles, como si unas garras afiladas hubieran arañado la corteza en un intento de dejar un mensaje. Y fue entonces cuando noté algo que me dejó helado. Un pequeño amuleto de plata, desgastado y roto, tirado cerca de una de las huellas. Lo reconocí y lo estudié con cuidado. Era un símbolo de protección, algo que los antiguos cazadores usaban para repeler el mal. Pero aquí estaba, destruida, como si la misma oscuridad lo hubiera corrompido. Don Ernesto, ¿ha habido cazadores aquí antes de mí? Pregunto, aunque el miedo en la respuesta ya me invadía. Hubo uno, respondió con voz baja, hace años. Un hombre valiente, como tú, que vino con la intención de detener al encarnado, pero nunca regresó. Todo lo que encontramos fue ese amuleto y su sangre, derramada en el suelo. La gravedad de sus palabras me hizo entender la magnitud de la misión. No estaba lidiando con un monstruo ordinario. El encarnado era una entidad que había resistido durante siglos, y los cazadores que intentaron vencerlo antes de que yo hubiera fracasado. Al caer la noche, decidí volver solo al claro. Sabía que don Ernesto no me seguiría. El miedo en sus ojos era evidente, y aunque intentaba mantener la calma, su voz temblaba cada vez que hablaba del encarnado. Esta vez, sin embargo, estaba mejor preparado. Había cargado mi revólver con balas de plata, y el amuleto de obsidiana colgaba de mi cuello, como un recordatorio de los sacrificios que otros habían hecho antes de mí. El camino hacia el claro se sentía más oscuro, más denso. La niebla parecía haberse espesado, y el aire estaba impregnado de un olor a hierro y putrefacción. Mis pasos resonaban en el suelo húmedo, y el silencio se hacía tan abrumador que podía escuchar el latido de mi propio corazón.
Avancé con cautela, sosteniendo la linterna con una mano y el revólver con la otra, mientras los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. De repente, un ruido rompió el silencio. Era un susurro, una voz casi imperceptible que pronunciaba mi nombre. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna en todas direcciones, pero no había nada. Solo el eco de mi respiración y la sensación de que algo se mueve en las sombras. Finalmente llegué al claro y ahí, en medio de la niebla, vi una figura de pie inmóvil. Su piel era gris y estaba cubierta de heridas abiertas, como si al mismo tiempo lo hubiera corrompido. Sus ojos eran pozos negros que absorbían la luz, y en su mano derecha sostenía un trozo de tela ensangrentado. Sabía que era el encarnado, la misma criatura que había aterrorizado al pueblo. «Has venido a buscarme, cazador», dijo, su voz resonando en mi mente como un eco maligno. «¿Estás listo para enfrentarte a la oscuridad?» Sin pensarlo 2 veces, levanté el amuleto de obsidiana y comencé a recitar las palabras de protección. La criatura retrocedió ligeramente, mostrando por primera vez una expresión de incomodidad, aunque rápidamente se recuperó y lanzó un alarido que hizo eco en las montañas. Su figura se volvió más borrosa, casi como si se disolviera en la niebla, y supe que estaba por atacar. En un movimiento rápido, levanté el revólver y disparé. La bala de plata atravesó el aire y golpeó su cuerpo, que se estremeció y lanzó un chillido ensordecedor. La herida comenzó a arder, pero el encarnado se mantuvo de pie, tambaleándose pero firme. «¿Crees que eso me detendrá?», dijo, su voz llena de desprecio. «Soy más antiguo que tus armas, cazador. Tú eres solo el siguiente en la lista». Se lanzó sobre mí y el impacto me derribó al suelo. Sentí sus garras arañándome el pecho y un dolor punzante recorrió mi cuerpo. A duras penas logré sacar la daga de obsidiana y clavársela en el brazo, lo que lo hizo retroceder momentáneamente. Me levanté jadeando y sintiendo la sangre empapando mi camisa, pero no podía detenerme. Sabía que cualquier pausa podría ser mi fin. Entonces recordé algo que don Ernesto me había dicho: la tierra consagrada, el cementerio de los ancestros. Tal vez, si lograba llevar al encarnado a ese lugar, su poder se vería debilitado. Con el amuleto en una mano y la daga en la otra, comienzo a correr en dirección al antiguo cementerio. Podía escuchar sus pasos siguiéndome, rápidos y pesados, como si cada golpe en el suelo amenazaba con arrancarme la vida. Al llegar al cementerio, sentí una extraña calma, una energía diferente. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y rodeadas de maleza, pero el ambiente se sentía cargado de un poder ancestral. Me giré y vi al encarnado en el borde del campo consagrado, observándome con una mezcla de furia y temor. «Este es tu fin», le dije, tratando de ignorar el dolor de mis heridas. El encarnado se abalanzó sobre mí una vez más, pero esta vez su cuerpo pareció resistirse al entrar en el cementerio. Aproveché la oportunidad y con un último esfuerzo, pronuncié las palabras de sellado que la orden me había enseñado. La criatura comenzó a retorcerse, su forma descomponiéndose en sombras y cenizas, mientras un grito espeluznante llenaba el aire. La tierra pareció abrirse y absorber sus restos, dejando solo un silencio inquietante en su lugar. Me quedé de pie, agotado, con las manos temblorosas y la sensación de que, aunque había ganado, algo oscuro y primitivo seguía latente en las profundidades de esas montañas. Los días que siguieron fueron de una calma engañosa. La gente en San Juan de los Lagos comenzaba a salir de sus casas nuevamente, agradeciendo en silencio que la amenaza del encarnado hubiera desaparecido. Pero yo sabía que mi trabajo aún no había terminado. Sentí una presencia, una energía desconocida que se había despertado tras la desaparición de la criatura. Fue una semana después cuando llegaron los primeros signos. Una noche clara, escuché un aullido que rompió el silencio de la madrugada. No era un sonido común, tenía una cualidad salvaje, primitiva,
y resonaba en los cerros como si la propia tierra estuviera gritando. Sabía lo que significaba. Los guardianes de la oscuridad, los hombres lobo, habían regresado. La primera víctima fue un joven que trabajaba en las afueras del pueblo. Lo encontraron en la mañana, su cuerpo destrozado y cubierto de marcas de garras. Al examinarlo, supe que no era el ataque de un animal común. Las heridas eran demasiado precisas, demasiado intencionadas. Los hombres lobo no cazaban por hambre, sino por dominación. Sabía que enfrentarlo sería aún más peligroso que mi encuentro con el encarnado. Los hombres lobo eran astutos, cazadores natos con una inteligencia y agilidad inhumanas. Necesitaba prepararme, y rápido. Pasé los días estudiando las antiguas notas de la orden sobre ellos, buscando debilidades, métodos de defensa, cualquier cosa que pudiera darme la ventaja. Esa noche, me aposté en la entrada del pueblo, esperando el momento en que los aullidos comenzaran a acercarse. Sabía que vendrían por mí, y estaba dispuesto a enfrentarlos. El aire estaba denso, y cada sombra parecía moverse con intenciones siniestras. Finalmente, los vi. Figuras alargadas que se movían entre los árboles, con ojos que reflejaban la luna llena. Los hombres lobo eran más grandes de lo que había imaginado, con cuerpos musculosos cubiertos de un pelaje oscuro y garras que relucían en la noche. Se movían en silencio, en perfecta sincronía, como una manada organizada y letal. Sabía que no me enfrentaba a simples animales. Estos eran seres que cazaban con inteligencia, guiados por una semilla de venganza que iba más allá de cualquier instinto animal. La primera criatura que se lanzó sobre mí, y apenas logré esquivarla, apunté y disparé, alcanzando su hombro con una bala de plata. El hombre lobo lanzó un grito de dolor, pero se mantuvo en pie, su mirada aún fija en mí con una intensidad que me hacía dudar de mis posibilidades de sobrevivir. Mientras retrocedía, mis dedos encontraron el amuleto de obsidiana en mi cuello. Recordé las palabras de don Ernesto sobre el poder de los antiguos rituales, aquellos que protegían a los guerreros en tiempos ancestrales. Con la mano en el amuleto, cerré los ojos por un instante, concentrando todas mis fuerzas en una última oración de protección, una súplica silenciosa a los dioses de la tierra y el fuego. Abrí los ojos justo cuando el hombre lobo se abalanzaba sobre mí de nuevo. Esta vez, en un acto desesperado, levanté la daga de obsidiana y la hundí en su costado, justo en el lugar donde los antiguos textos decían que residía la esencia de estos guardianes oscuros. La criatura dejó escapar un alarido de dolor, su cuerpo temblando y retrocediendo, mientras la obsidiana absorbía algo más profundo que la carne y la sangre. Era como si la esencia misma de su ser se estuviera desvaneciendo. Por un instante, vi en sus ojos un destello de humanidad, una mirada que parecía expresar arrepentimiento y una tristeza inmensa. Pero en segundos, esa expresión desapareció, reemplazada por el odio puro que había llevado consigo toda su existencia. Con un último rugido, el hombre lobo cayó al suelo, su cuerpo comenzando a descomponerse en polvo gris que se mezclaba con la tierra. La noticia de los ataques de mi enfrentamiento con los hombres lobos se extendió rápidamente en San Juan de los Lagos. Fue entonces cuando don Ernesto mencionó a alguien que podría ayudarme a comprender lo que realmente estaba sucediendo. Ella vive en lo profundo del bosque, dijo en voz baja. Es una bruja, una anciana que conoce los secretos de estas tierras mejor que nadie. Ha vivido aquí desde mucho antes de que llegáramos. Esa misma tarde me adentré en el bosque, siguiendo un sendero apenas visible entre la vegetación. Finalmente, llegué a una cabaña oculta entre la maleza, cubierta de enredaderas y con un aire antiguo que parecía desafiar el tiempo. La puerta se abrió sola, y una figura delgada, con cabellos blancos y ojos oscuros, me observaba desde el umbral. «Te estaba esperando, cazador», dijo la bruja, su voz áspera. «Sé por qué estás aquí». «Necesito respuestas», respondí, sintiendo una extraña mezcla de respeto y recelo. «La fuente de la maldición está en el cementerio de los ancestros», me dijo la bruja.
Para sellarla para siempre, se necesita el sacrificio de un cazador. Tu muerte será la última defensa contra la oscuridad. El sacrificio me pesaba, pero entendí el valor de lo que estaba por hacer, con una última mirada de gratitud. Esa noche, armado con el conocimiento de la bruja, regreso al cementerio de los ancestros. La luna llena iluminaba las lápidas cubiertas de musgo, y el aire era pesado, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Sabía que este sería mi último enfrentamiento, el final de una vida dedicada a la caza y a la destrucción de monstruos. Con cada paso, sentí el peso del sacrificio que estaba por hacer, pero también una extraña paz al saber que mi muerte pondría fin a esta maldición. Coloqué el amuleto de obsidiana en el centro del cementerio y comencé a recitar las palabras que la bruja me había enseñado. La tierra comenzó a temblar bajo mis pies y el aire se llenó de susurros y lamentos, voces antiguas que parecían gritar desde el más allá. Vi sombras que se mueven entre las lápidas, figuras fantasmales que observaban en silencio, esperando el desenlace. De repente, una figura familiar apareció entre la niebla. El encarnado, aunque esta vez no tenía forma física, era una sombra sin rostro, un ser etéreo que flotaba frente a mí, como si estuviera atado a este lugar. A su lado, vi el rostro del hombre lobo, mirándome con una mezcla de respeto y furia. Sabían que mi sacrificio pondría fin a su existencia también. Tu muerte es el último paso, cazador, dijo el encarnado, su voz resonando en mi mente. Con tu sangre sellarás el pacto y devolverás la paz a estas tierras. Con una última mirada al cielo estrellado, pronuncié las palabras finales y sentí como la vida comenzaba a abandonarme. El amuleto de obsidiana brilló intensamente y las sombras alrededor de mí se desvanecieron en la luz. El dolor era inmenso, pero en mi último suspiro sentí una paz profunda, una certeza de que el sacrificio era justo. Al amanecer, don Ernesto encontró el cementerio en silencio. En el centro, el amuleto de obsidiana reposaba sobre la tierra, intacto, pero Ignacio Herrera, el último cazador, había desaparecido sin dejar rastro. El pueblo de San Juan de los Lagos recuperó la tranquilidad y las sombras nunca volvieron a atormentar las montañas. Con el sacrificio de Ignacio, la maldición fue sellada para siempre. Las leyendas sobre el encarnado, los hombres lobo y el cazador que los enfrentó se convirtieron en cuentos que se contaban alrededor del fuego, historias de un tiempo oscuro que había quedado en el pasado. La paz había vuelto a las tierras malditas y el nombre de Ignacio Herrera se convirtió en símbolo de valentía y sacrificio. Comunidad, espero que les haya gustado esta historia. No olviden suscribirse, dejar su like, que eso me ayuda bastante para poder sacar adelante este pequeño canal que la verdad me ilusiona bastante poder llegar a los 20k. La verdad les agradecería bastante si dejan su like, se suscriben. Eso va a ayudar a que el canal empiece a crecer y poderles seguir trayendo historias. También no olviden comentar qué tal les pareció la historia y también me gustaría saber qué temas son los que les gustaría escuchar aquí en el canal para irlos empezando a hacer historias, a buscar historias para traérselas aquí al canal. Sin más, dulces pesadillas.